repente alarmar, despertar al pueblo? Porque se acercaba el gran día de expiación. Y en el día de expiación, aquel que no había hecho todos los arreglos con su Dios, era cortado del pueblo de Dios. Quedaba separado de la genealogía de Israel. Su nombre era borrado de los registros del santuario, donde los sacerdotes llevaban los nombres de las genealogías del pueblo de Israel. Así de solemne era esta fiesta. Por eso había que hacer una preparación. ¿Y en qué consistía la preparación? Como en el día de expiación habría de purificarse el santuario, durante todo el año el santuario recibía el registro de los pecados del pueblo. El sacerdote durante todo el año entraba al santuario con sangre y salpicaba, y el santuario se ensuciaba con la sangre, pero eso era un símbolo. En realidad, lo que ensuciaba o contaminaba el santuario, vamos a leerlo en el libro de Levítico, en el capítulo 16. Levítico capítulo 16. Este es el capítulo que vamos a estudiar en más detalle el viernes por la noche, al detenernos específicamente en la fiesta del día de expiación. Pero entonces en el versículo 16 del capítulo 16 de Levítico dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que en el día de expiación se hacía la purificación del santuario. ¿Y por qué había que limpiar o purificar el santuario? Dice allí: por todas las impurezas de los hijos de Israel, por todas sus rebeliones, por todos sus pecados que contaminan el santuario. Cada día los sacerdotes llevaban la sangre, y recuerden, en la sangre iba el registro del pecado. Y ese pecado se iba acumulando en el santuario durante todo el año. Por eso Dios prefiguró a través de la fiesta del día de expiación ese gran día cuando Él iba a limpiar el universo del pecado. Una vez al año se purificaba el santuario de todas las impurezas. ¿Por qué era tan importante que el pueblo asistiera? Si uno de los hijos de Israel no se presentaba en el santuario en el día de expiación, quedaba cortado de su pueblo. Y no solamente eso, si no había transferido sus pecados al santuario de antemano, antes que llegara el día de expiación, tenía que confesar todos sus pecados y tenía que transferirlos al santuario para que cuando el sacerdote hiciera la limpieza, la purificación del santuario y sacara todos los pecados del santuario, sus pecados fuesen también eliminados para siempre. Pero si no había transferido sus pecados al santuario, sus pecados recaían sobre él. Estaban y quedaban sobre él y se sellaba su destino eterno. En el día de expiación se colocaba el sello de Dios sobre cada judío. Y vamos a hablar un poquito más de eso, porque tiene mucha relación con el tiempo del fin. Tiene mucha relación con el juicio investigador y el sello de Dios, de lo cual vamos a estar hablando este fin de semana, el viernes y el sábado. Pero las trompetas anunciaban cada día, comenzaban el primero del mes
y luego cada día iban sonando una trompeta menos. Comenzaban con 10 trompetazos. Luego bajaban a 9. Luego bajaban a 8. Bajaban a 7, a 6, a 5, a 4, a 3. Y cada vez, aunque la trompeta sonaba menos veces, el sonido era más prolongado y más largo. Al principio eran 10 trompetazos, pero luego cuando bajaban a 9, eran un poquito más largos, hasta que llegaban al día antes del 10º, al 9º día, y había solamente un trompetazo largo que decía: se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Queda un solo día para que corras al santuario a transferir tus pecados antes que venga el día de expiación. Esos 10 días del mes séptimo eran los días más ocupados de los sacerdotes. Durante todo el año, ustedes saben que había 24 órdenes de sacerdotes. Estaban divididos en órdenes. De allí los 24 ancianos en el cielo que sirven como sacerdotes. Representan las 24 órdenes, o más bien las órdenes de sacerdotes en la tierra, representan las 24 órdenes de sacerdotes que están en el cielo. Durante todo el año se dividía el tiempo a cada orden, o sea, no estaban las 24 órdenes sirviendo el año entero. Les tocaba por fechas. A cada orden les tocaba, bueno, ustedes saben que tiene 24 por 2 son 48, les tocaba 2 veces al año servir una semana. Y luego las otras 4 semanas que quedaban eran en relación con las fiestas, cuando todos los sacerdotes tenían que estar en el santuario. O sea, a cada orden de sacerdote le tocaba una semana en los primeros 6 meses del año y una semana en los últimos 6 meses del año. Pero en las fiestas todos oficiaban. En el día de expiación se requería, en el séptimo mes que llevaba el día de expiación, esos 10 días, todos los sacerdotes de Israel tenían que estar en el santuario. La convocación, por eso decía: llamad a los ancianos, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes de Jehová y clamen a Dios diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, perdona la iniquidad de tu pueblo. Esos 10 días eran días de escudriñamiento de su vida. Tenían que escudriñar su conducta durante todo el año. Tenían que estar seguros que todo pecado cometido había sido transferido al santuario. Si no habían podido venir anteriormente al santuario, les quedaban 10 días para hacerlo. Y eran los días más ocupados de los sacerdotes. Había colas de adoradores. Desde el sacrificio del matutino hasta el sacrificio vespertino no paraban los sacerdotes atendiendo a tantos pecadores que venían al santuario con sus animalitos a transferir sus pecados al santuario. Se llevaba registro minucioso de cada ofrenda. Había un libro en el santuario donde se registraban. Y hay 3 tipos de ofrenda. Hay ofrendas por el pecado, hay ofrendas de paz, que son ofrendas de agradecimiento, y hay holocaustos. Son 3 tipos de ofrendas. Todo eso es muy hermoso poderlo estudiar. Yo no tengo el tiempo en esta semana de estudiar el significado de las ofrendas, pero las ofrendas, recuerden, eran de animales con sangre. La sangre lleva el registro al santuario. Por eso en el cielo hay 3 tipos de libros. Uno es el libro de los pecados. Otro es el libro de la vida. Y otro es el libro de memoria delante de Jehová. En un libro
se escriben los pecados, en otro libro se escriben las memorias de las cosas buenas y hay un libro de la vida. Todo esto estaba simbolizado en los servicios del santuario. En el santuario los sacerdotes llevaban un registro de cada ofrenda que se ofrecía. Si era una ofrenda por el pecado, se registraba en el libro de ofrendas por el pecado. Si era una ofrenda de paz, que eran ofrendas de agradecimiento, se registraban en el libro de votos de agradecimiento para Dios. Cuando venía el adorador, traía su ofrenda, tenía que llegar a la puerta del santuario. Siempre había representantes de las 12 tribus y tenían que llegar hasta el representante de su tribu y tenían que decirle: vengo a traer una ofrenda por el pecado. Se anotaba el nombre de la familia. El padre de familia era el que tenía que venir a traer la ofrenda y se registraba a nombre de toda la familia esa ofrenda las veces que viniera al santuario. Cuando llegaba el día de expiación, nuevamente, desde temprano por la mañana, cuando sonaba la trompeta a la salida del sol, el pueblo era congregado en torno al santuario. Tenían que formarse por grupos, cada uno según su tribu. Y había mesas bajas donde estaba un representante de cada tribu y estaba un sacerdote asignado para esa tribu, llevando registros de los adoradores que venían al santuario. Durante todo ese día, luego los sacerdotes trabajaban en los registros del santuario. Claro, nosotros que leemos no entendemos todo esto y a veces leemos sobre el día de expiación y decimos: ¿y eso qué tiene que ver con el juicio? Si supiéramos cómo se celebraba el día de expiación entre los judíos, entenderíamos cuánta relación tiene con el día del juicio. Cuando sonaba la trompeta por la mañana, temprano a la salida del sol, el pueblo se acercaba al santuario y cada jefe de familia, aquí no era cada individuo, pero cada jefe de familia tenía que venir a registrar su nombre y el nombre de su familia en el libro de registro del día de expiación. Daba su nombre y entonces el sacerdote buscaba la genealogía y decía: oh, tú eres Amram, hijo de Isaí, hijo de Ober, hijo de... y le leía toda la genealogía hasta llegar a Abraham. Los registraban hasta Abraham. Claro, no eran tantas generaciones, eran 10, 15, a veces 20 generaciones, según en qué época estamos hablando, pero le leían toda la genealogía para recordarle que él traía de la descendencia de Abraham. Y se anotaba en el registro que él había venido al santuario. Ahora, el sacerdote le preguntaba primero su nombre y buscaban el registro. Y luego le decía: ¿has venido al santuario durante este año? El jefe de familia decía: sí, he venido al santuario. Entonces el sacerdote buscaba en el libro de las ofrendas por el pecado y tenía que encontrar su nombre registrado. Si no había venido durante todo el año, tenía que haber venido dentro de esos últimos 10 días, desde el primero del séptimo mes hasta el día de expiación. Eran 10 días en preparación. Entonces, el sacerdote constataba que había venido al santuario con ofrendas por el pecado, es decir, que sus pecados estaban confesados y que habían sido transferidos al santuario. Y entonces decía el sacerdote al registrar el nombre de la persona: ¿todos tus pecados y los de tu familia están confesados? ¿Te recuerdas de algún pecado que no has confesado?
Y el adorador tenía que responder, no, todos mis pecados han sido transferidos al santuario. Entonces preguntaba el sacerdote, ¿hay algún pecado encubierto en tu vida que no has confesado? La persona tenía que escudriñar su vida en esos 10 días. Cuando sonaba la trompeta cada mañana, el padre tenía que levantar a su familia, a sus hijos, tener su culto matutino, y entonces el padre les pedía a sus hijos que hicieran un escudriñamiento, una investigación de su propia vida para recordarse de todo pecado que hubieran cometido y que no hubiera estado confesado, porque todavía tenían tiempo de ir al santuario, de ofrecer la ofrenda por el pecado y así quedar libres ellos y transferir su pecado al santuario, para que cuando viniera el día de purificación del santuario quedaran libres de todos sus pecados. Sin embargo, después de que se celebraba el rito de la purificación del santuario, que duraba el día entero, los sacerdotes registraban todo el registro de las genealogías por tribu. Y si veían que un adorador no se había presentado al santuario el día de expiación, su nombre era borrado de las genealogías de Israel. Ya no era más contado como parte del pueblo de Dios y nunca más podía volver a ser parte de la congregación de Israel por haber faltado al día de expiación. Así de solemne era. Dice Levíticos capítulo 23 y ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente para que ustedes vean cuán solemne era esto. Dice el versículo 29, porque toda persona, vamos a leer el 28, Levíticos 23, 28 y 29, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, o sea, que se quedare allá haciendo cualquier otra cosa y no viniera al santuario, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Así que este era un día de juicio. La persona que no se afligía delante de Jehová, que no venía al santuario, quedaba separada para siempre del pueblo de Dios. Ahora, ese día tenía un drama solemne. Vamos a hablar un poquito más de esto el viernes, cuando hablemos específicamente del día de expiación. Pero el ritual de ese día era impresionante. Comenzaba con el sonido de la trompeta. Luego todo el pueblo tenía que estar registrado. Tenía que estar registrado. Y una vez que terminaba el registro del pueblo, entonces comenzaba el ritual del día de expiación. El sacerdote primero, había una plataforma donde subía el sumo sacerdote y donde todo el pueblo lo pudiera ver. Venía con sus vestiduras solemnes, con sus vestiduras de sumo sacerdote. El color azul de la túnica, un azul cielo, significaba que él era representante o embajador del Dios del cielo. Por eso se ponía la túnica azul. Encima de eso se ponía el éfod y el pectoral. El pectoral iba sobre su pecho y tenía las 12 piedras preciosas que tenían los 12 nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, simbolizando el sacerdote que él llevaba sobre su pecho a todo el pueblo de Israel al presentarse delante de Jehová su Dios. Pero no solamente tenía sobre su pecho, también llevaba sobre sus hombros las piedras del Urim y el Tumim.
todas esas piedras preciosas, que son las mismas piedras preciosas que son los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Ustedes los pueden leer. Las piedras del pectoral corresponden a las 12 piedras preciosas de los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén, donde están inscritos los nombres de los 12 apóstoles. Y en las 12 puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Las piedras eran cortadas de tal manera que reflejaban la luz del sol. Ustedes saben, cuando un diamante, cuando un brillante, cuando una piedra es cortada de distintas maneras con distintos ángulos, entonces refleja la luz del sol. Y cuando el sacerdote se movía sobre la plataforma, al ir moviéndose de un lugar a otro, los rayos del sol reflejaban sobre las piedras y tiraban luces alrededor, con todas las luces del arco iris reflejándose de las piedras preciosas. Eso significaba que el sacerdote llevaba o cargaba, tenía escrito sobre su pecho los nombres de todas las tribus, que incluían a todos los hijos de Israel. Así Cristo, cuando se presenta ante el Padre en el día de expiación, lleva los nombres de todo su pueblo sobre su corazón. Pero también llevaba las 2 piedras que estaban sobre sus hombros. Y en las 2 piedras, el Urim y el Tumim, tenía también escrito los nombres de las 12 tribus, 6 a cada lado. ¿Por qué estaban las piedras sobre los hombros? Porque significaban que el sumo sacerdote cargaba las cargas de todo su pueblo y las presentaba delante de Dios. Cuando Cristo se presenta delante de nosotros, Él carga nuestras cargas sobre sus hombros. Él lleva nuestros pesares y nuestras aflicciones para presentarlos delante de Dios. Pero en ese día de expiación, entonces el sacerdote tenía que iniciar el día presentando un animal por su propio pecado. Vamos a Levíticos capítulo 16 a leer el ritual del día de expiación. Dice el versículo 2. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, Aarón era el sumo sacerdote, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahora, el sumo sacerdote usaba todo el año esas vestiduras que acabo de describir de colores hace un momento atrás. Pero el día de expiación se quitaba las vestiduras reales y se ponía las santas vestiduras, que eran todas blancas, desde la mitra en su cabeza hasta sus calzoncillos. Toda su ropa y la túnica blanca eran todos de lino fino, todo blanco. Simbolizaba que para que el sacerdote se presentara delante de Dios por todo el pueblo, tenía que estar sin pecado. Por eso el día de expiación se vestía diferente, con toda una túnica blanca. Y noten, antes de ponerse la túnica tenía que lavar todo su cuerpo en la fuente de agua que estaba en el atrio del tabernáculo. El lavado en el agua simbolizaba la limpieza del pecado, pero todavía tenía que hacer algo más para poder representar a todo el pueblo. De la congregación, versículo 5, de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto.
y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ahora noten, antes de que él pudiera hacer la reconciliación por el pueblo, tenía que hacer la reconciliación por sí mismo. Tenía que presentar, dice aquí, un becerro. El becerro de la expiación. ¿Se recuerdan ustedes cuando leímos las ofrendas por el pecado? Que el sacerdote no podía ofrecer un cordero o un cabrito o un macho cabrío, sino que tenía que ofrecer un becerro. Así que, y dice, tomará el becerro por sí mismo. Ese becerro no se lo podía dar el pueblo. Ese becerro no lo podía ofrecer otro. Él tenía que comprarlo con el dinero del diezmo que él ganaba, que él recibía. De su propio salario tenía que comprar el becerro de la expiación para ofrecer por sí mismo y por toda su casa. Entonces dice lo que tenía que hacer con el becerro. Con el becerro, dice el versículo 11, hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Antes de él poder entrar, mataba el becerro,